Ya. ¿Ya? Ok. Buenas tardes, profesora. Mi compañera y yo, mi compañera Neris Pinto y mi persona Catuca Penago, tenemos el placer de decirle la charla pues, de los 3 últimos laboratorios que hemos escuchado y hemos dado en clase, talleres laboratorios 7, 8 y 9. En la introducción le presentamos un breve resumen de las actividades realizadas y lo aprendido en los 3 últimos temas del laboratorio, que incluye la célula, comunidad básica y funcional de la vida y sus diferencias entre la célula procariota y célula eucariota. También la importancia que se ha tenido la cianobacteria desde tiempos remotos. Como sabemos que la cianobacteria se creen que fueron los primeros microorganismos que formaron la Tierra, en el sentido que le dieron oxígeno al planeta. También las técnicas de tinciones para las células bacterianas, las tinciones diferenciales y tinciones selectivas. También incluimos las funciones de los organelos y las características de la membrana celular. Las células, como sabemos, la célula es la unidad funcional básica de la vida, estructural y funcional básica de la vida. Se puede dividir en 2 células. Existen 2 tipos de células, que son las procariotas y las células eucariotas. Las diferencias características de estas células se basan en que la célula procariota no tiene núcleo y el ADN lo tiene en forma circular y disuelto en el citosol. También tiene una única membrana plasmática. También tiene pocos organelos y son muy simples. Las células procariotas se reproducen asexualmente por mitosis y su tamaño va desde 1 a 10 micrómetros. En cambio, las células eucariotas tienen un núcleo complejo y el ADN es de doble cadena de forma lineal. Posee muchos organelos como la mitocondria, los lisosomas, que son organelos complejos. Se reproducen sexual y asexualmente. Y su tamaño varía de 10 a 100 micrómetros. Ok, pues tenemos las células cianobacterias, mal escrito. Están presentes y se encuentran en todos los tipos posibles de hábitat. Los pigmentos encontrados en este grupo son clorofila, A, P-caroteno, anfetaxina, apanicina, apanisofila, flavacina, luteína, mixosatofila, oxilachantina, ciachantinina, alofiaximina y ficoacina y ficoeritrina. Los productos de almacenamiento son almidón y proteína cianofeisos. Los flagelos están ausentes. También pueden ser unicelulares, como por ejemplo el Crocus, Tetrapedia, Loepaxa, coloniales. También podemos estar, por ejemplo, Aphanacoxa, Nostoc, Apanotese y filamentos. En la actualidad presentan una amplia distribución ecológica, encontrándose en ambientes muy variados, tanto terrestres como marítimos, e incluso en los más extremos, siendo la fotoautrofila, fijándole dióxido de carbono a través del ciclo de Calvi, su principal forma de vida y contribuyendo de manera importante a la productividad primaria global de la Tierra. En el laboratorio 7 también estudiamos sobre la tinción, especialmente la tinción de Gram, que fue desarrollada por Christian Gram en 1884, que se caracteriza especialmente por la característica de la pared celular, de la bacteria.
Debido a la característica, las bacterias se pueden clasificar como gram positivas o gram negativas. En el caso de la bacteria gram positivas, posee una pared celular gruesa de péptido glucano, que la constituye especialmente por ácido teicoico y ácido lipoteicoico. En el caso de la bacteria gram negativa, posee una capa delgada de péptido glicano y tiene una membrana interna. También podemos presentar los ejemplos de la bacteria gram negativa. Tenemos la Escherichia coli o E. coli, como se conoce comúnmente, y la bacteria gram positiva, el Streptococcus pneumoniae, que causa la neumonía. También estudiamos la tinción de Bar, que significa la tinción de ácido, la tinción de ácido alcohol resistente, es decir, las bacterias que son especialmente resistentes a la tinción de Gram. Que la tinción de Bar se caracteriza por ser de tiempo corto. Algunas bacterias tienen ácidos micólicos y ácidos grasos en su membrana, entonces la tinción de Bar es especialmente para caracterizar o teñir estas bacterias que no se pueden teñir fácilmente con la tinción de Gram. Podemos presentar el Mycobacterium tuberculosis, que es un ejemplo principal que se utiliza para la tinción de Bar, que se aplica, esta tinción se aplica calor para dilatar la pared de la bacteria y para permitir la entrada del colorante para luego observar la estructura de la bacteria. También estudiamos la tinción o la técnica de Chippen-Fulton, que es una tinción selectiva. En esta tinción se aprovechan las características químicas y físicas de la bacteria para manifestarse su estructura. En esta tinción se selecciona la parte de la bacteria para observarla, que es una técnica diseñada para aislar endosporas. Entonces, las endosporas son una estructura resistente que se forma en condiciones desfavorables de la bacteria. En este caso también se usa calor como mordiente, agua destilada, y el colorante principal de la tinción selectiva es el verde malaquita. Los ejemplos que estudiamos en los videos que observamos fueron los géneros Bacillium y Clostridium. También podemos mencionar el Bacillus cereus y el Bacillus subtilis. En este caso se utiliza el verde malaquita, y cualquier endospora presente se tiñe de verde y el otro cuerpo, el resto del cuerpo de la bacteria, se tiñe de rojo. Compañera. Los procedimientos para las tinciones diferenciales y selectivas. Pues se toma el cubreobjeto, el portaobjeto, y se seca a calor. Una capa fina sobre la lámina, se saca a calor. Luego se pasa la lámina sobre la llama. Luego se cubre la lámina con el colorante. Y luego de eso se coloca el portaobjeto y cubreobjeto a 100, el objetivo de 100, para ver las células. En la tinción de esporas, pues se pone una gota de agua en el portaobjeto, luego se toma la muestra de un cultivo Bacillus, luego se extiende sobre el agua y se fija la llama del mechero. Luego de eso se tiñe con safranina. Y después de eso se lava con agua y se deja secar y se observa en el microscopio. Y lo que vemos son las bacterias de las esporas, que son las de color verde. En las células eucariotas, orgánulos principales y sus funciones. Pues tenemos 4, 6, 8 orgánulos y sus principales funciones, pues que es el retículo endoplasmático, que la descripción pues es una red de canales donde se fabrican los lípidos. Su función principal es que permite el transporte de sustancias a través de su membrana. También tenemos la mitocondria, que tiene forma esférica o de bastones. Está formada por dos membranas externa e interna. Su función es proporcionar energía a la célula. Luego tenemos el centriodo, que tiene forma de tubo con hueco. Está presente en las células animales y en algunas células vegetales. Participa en la
en la división celular. Tenemos el aparato de Golgi, formado por sacos membranosos lisos y afilados en forma de vesícula. La función principal del aparato de Golgi es procesar y distribuir proteínas a todas las células. Tenemos las vacuolas, que son órganos rodeados por una membrana sencilla y de tamaño variado. La función principal es que permite el intercambio con el medio externo de la célula. Los lisosomas son vesículas membranosas formadas por el aparato de Golgi. La función es de digerir las biomoléculas que llegan a la célula. Los ribosomas son pequeñas partículas que se encargan en la síntesis de la proteína, se encarga de fabricar las proteínas. Y los plastidos son organelos que se encuentran en las células vegetales, que su función es almacenar clorofila, como los cloroplastos, o almidón, como los amiloplastos. Tenemos aquí pues la observación de células epiteliales de la mucosa bucal, que los materiales que se utilizaron al ver el laboratorio fue microscopio, agua destilada, colorante de azul metileno, guantes, purotécnico, portátil y encendedor y secador de cabello. Se añadió una gota de agua destilada en el portaobjeto, se usó la técnica del frote y con un bastoncito se extrajo de la mejilla la mucosa bucal, luego se frota en el portaobjeto, se enciende el mechero por debajo del portaobjeto para que se seque un poco y se evapore el agua, se seca con el secador de cabello. Se añade una gota de azul metileno, se deja por 8 minutos y se le añade una gotita de agua destilada en el cubre y se coloca en un microscopio, que es donde se ven, es donde se ve el núcleo de la célula. Es el azul que vemos aquí arriba. También estudiamos los principales componentes de la membrana celular, que está constituida especialmente por proteínas, lípidos y carbohidratos. En este caso podemos decir que la membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica de fosfolípido y glicerol. Los lípidos son las estructuras que se pueden dividir en dos divisiones que se llaman membrana lipídica, como ya le dije, que fueron la que constituye especialmente la membrana plasmática. También está constituida por proteínas, que pueden ser de dos tipos, que pueden ser de grandes rasgos, que son las proteínas integrales y las proteínas periféricas, que están adheridas al exterior de la membrana. También está constituida por carbohidratos, que tienen diversas funciones, como por ejemplo, sirven como marcadores para la identificación celular. Entre los carbohidratos de la membrana encontramos los glucolípidos y las glucoproteínas. También en el laboratorio 8 estudiamos y practicamos diferenciar los nombres de los organelos en español y en inglés. Aquí podemos presentar algunos, como núcleos, por ejemplo, en inglés se dice núcleos, pores, los centriolos, centrioles, membrana, membrane, mitocondrias, que especialmente para reconocer cuando uno, en el caso que a veces, como somos estudiantes, que utilizamos muchos artículos, a veces vienen en inglés, a veces es mejor diferenciar porque así uno reconoce cuando están hablando de un organelo en particular. Ok, tenemos aquí que las funciones de la membrana, pues su principal o importante función es que funciona como una barrera que puede definirlo en compartimientos de las células, compartimento interior y un compartimento exterior. Pues permite el intercambio de materia y también permite el intercambio de información. Permite el paso más de sustancias, pero impide el paso de otras que pueden determinar una composición química. Otra de las funciones también que se pueden es, permite el paso de las sustancias químicas, como dije, en el interior de alguna célula que se caracteriza por su cierta composición que tiene en su interior, porque tienen más permeabilidad esas sustancias que pueden penetrar con más facilidad y otras no. Permite estos intercambios en la célula de sustancias, lo que no va a definir cuál es la composición en nuestra célula en el interior.
También, dado que la membrana puede determinar su composición, tenemos además que definir que tiene un medio en el interior y el medio en el exterior, que pueden definir ambos comportamientos y ambos pueden llegar a ser diferentes, es decir, que el compartimiento tendrá algunas sustancias que estén más concentradas que otras. También, pues, lo principal es cuáles son los componentes y las funciones celulares. Podemos decir que la membrana celular y su estructura compuesta por lípidos, carbohidratos y proteínas es diferentes proporciones de acuerdo con el tipo de célula que estamos estudiando. Cada uno de esos componentes aporta una función diferente como estructura con fluidez, permeabilidad, medio de identificación y propiedades enzimáticas. También tenemos aquí las soluciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas. En las soluciones hipertónicas, pues el flujo de entrada neto de agua, la membrana no es permeable al soluto. Menor concentración del soluto en la célula, debido a esto tenemos una osmosis. Si ponemos un glóbulo rojo, puede reventar. En la solución isotónica no va a haber un flujo de entrada neto de agua, siempre vamos a tener moléculas de agua entrando y saliendo. Tenemos la misma concentración de soluto, los glóbulos rojos se expanden. En la solución hipertónica tenemos aún mayor concentración de soluto afuera de la célula que adentro de ella. No puede atravesar la membrana, pero las moléculas de agua sí. Pero las moléculas de adentro tendrán menos dificultad de salir. Tendremos un flujo saliendo neto. El glóbulo rojo es poco arrugado. Pues esto es uno de los fonogramas de la osmosis que se vio que se utilizó fue con la papa cruda. Se utilizó papa, cuchillo, sal, agua destilada, vasos, pinzas, papel absorbente y lápiz y papel. Los procedimientos fue que se tomó un cuchillo, se cortaron 3 trozos de papa, luego se dibuja el contorno de las papas, se asigna un número de cada una para poder distinguirla. Se prepara 3 vasos rotulados de agua con 100 ml de agua. Se agrega a cada vaso 1 agua sin sal con 100 ml de agua sin sal, que se llama la solución hipotónica. La solución 2, que es 100 ml más 1 gramo de sal, a esta le damos solución isotónica. Y al vaso 3, 100 ml de agua más 20 gramos de sal, a esta solución se llama hipertónica. Se revuelven las soluciones hasta que se disuelva la sal completamente. Luego se colocan los trozos de papa dentro del recipiente y que se sumerjan bien. Luego se esperan media hora, se retiran las papas y se les secan con papel absorbente. Se colocan los trozos de papa en los contornos marcados en el papel. Y los resultados fue que las diferentes concentraciones de sal van a afectar la masa de la papa. La osmosis se da como respuesta a la diferencia de las concentraciones de soluto y solvente. En conclusión, podemos concluir que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Existen 2 tipos de células, que eso fue lo que aprendimos en estos laboratorios, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las células que no tienen núcleo, es decir, las células de microorganismos microscópicos, especialmente la bacteria, y las células eucariotas de organismos especializados. En 1665, el científico inglés Robert Hooke, examinando una laminilla de corcho al microscopio, observó que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas, a las que denominó células, que significa celdillas. Por esta circunstancia, se les considera como el descubridor de la célula. La principal diferencia radica entre la célula eucariota y la procariota es que está separado por la célula procariota, está separado por el citoplasma, y en las eucariotas presentan el material genético que está organizado en cromosomas, rodeado por una membrana que la separa del citoplasma. También entendimos las características principales de cada célula y cómo teñirla para observarla a través de un microscopio. Muchas gracias. Gracias.